Entonces vamos a darle la palabra al doctor Alberto Espino para que posteriormente hagamos la sesión de preguntas. Ahí sí, ahí. Disculpen. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor Rey, doctora Hani, y a mi gran amigo, doctor Reinaldo Rincón, que siempre es un agrado verlo. Bueno, agradezco la invitación, el honor de participar con ustedes. Así que lo que me solicitaron fue hablar sobre valoración y tratamiento endoscópico de Barrett. Entonces, mi objetivo es tratar de en estos 20 minutos compartir con ustedes eso, cómo, cómo me enfrento. Es también el mismo ejercicio que trato de enseñarles también a nuestros residentes en nuestra unidad, de cómo enfrentar a un paciente en la unidad de endoscopía, la importancia, los énfasis, algunos tips y, por supuesto, cuáles son las generalidades del tratamiento endoscópico. Bueno, antes de nada, quiero presentarle un caso clínico muy breve para introducirlo. Es un caso clínico que lo vimos recientemente, que ahí a pedirle ahí la ayuda ahí tanto al doctor Rey, Hani, el doctor Rincón. Es un hombre de 34 años, joven, con historia de reflujo de larga data, y un colega le hizo una endoscopía inicial en el 2019. Se ve un Barrett que es más bien plano, no se ven irregularidades, no tiene áreas nodulares. La verdad de que es un Barrett, antiguamente le podíamos decir largo, pero técnicamente es un Praga, es un C5M6, o sea, es bastante largo. Y las biopsias que tiene tomadas con protocolo de Seattle, no muestran metaplasia intestinal y sin displasia, ¿de acuerdo? Entonces ese es el basal de este caso. Entonces yo quería preguntarle a usted algo bien básico. ¿Qué es lo que harían ustedes desde el punto de vista de manejo? ¿Qué les parece esa alternativa? Educación sobre el Barrett, sobre el reflujo, como nos mencionaba la doctora. Alternativa 2, bajar de peso, tenía un poquito de sobrepeso. Les cuento también que está el hábito tabáquico y alcohol en este paciente, que también es una alternativa. Y al menos inhibidores de bomba de protones que sabemos que ayudan, dejarle una vez al día o todas las anteriores. ¿A ustedes qué les parecería o harían algo más en la práctica con este caso? Indudablemente serían todas las anteriores, ¿no? Porque cada una se hace más relevante día a día, ¿no? Totalmente de acuerdo. Esto estamos todos más o menos de acuerdo. Que es muy importante. La educación en los pacientes con barro es relevante y la implicancia de la educación va más bien por el miedo. Pacientes cuando llegan con la historia de esófago de Barrett ya se metieron a internet, se metieron a YouTube y encontraron el link de que el esófago de Barrett se asocia a cáncer. Entonces hay que tranquilizar a los pacientes, pero también decirles cómo reducir ese riesgo, que es un poco tomar estas precauciones. Bueno, ahora con este mismo paciente, ya entrando en el área endoscópica, ¿cuál es su manejo endoscópico? ¿Qué le recomendaría? ¿Una endoscopía en 3 años? ¿Una endoscopía en 5 años? ¿Vamos a radiofrecuencia? ¿Mucosectomía? ¿Disección? O a lo mejor otra alternativa que no esté aquí. No sé qué opinan ustedes. ¿Qué harían? Endoscopia en 3 años. No tiene displasia. De acuerdo. ¿Alguien haría algo distinto o no? No, totalmente de No, acuerdo. Endoscopia en ¿cierto? 3 años. Entonces, si tomamos, esta es la última guía, ¿no es cierto?, de ACG de abril del 2022. La verdad que las guías en los últimos 3 años, del punto de vista del manejo, no han cambiado mucho. Y si uno ve, este paciente entra ahí, o sea, entra como un esófago de Barrett, no displásico, y que dicen entre 3 y 5 años. Algunos hacen la diferencia que si mide más de 3 centímetros, mejor mirarlo antes, y si mide menos, ¿no es cierto?, de 3 centímetros, o sea, perdón, y si mide, claro, si mide menos, tal vez inclusive hasta 5 años. Bueno, pasó la pandemia, el paciente siguió tomando los inhibidores de bomba de protones, pero me contaba que fumaba mucho, subió de peso bastante, así que en ese sentido no hubo mucho cuidado de las medidas generales, pero sí llegó muy ordenado a lo que corresponde y lo que dice la guía, una endoscopía del 2019 al 2022.
Entonces, quería preguntarle ahí al doctor Rincón, ¿qué le parece? Es el mismo caso, C5M6, pero trae otras cosas. ¿Qué harías tú si encuentras eso? Primero sorprenderme. Hay una lesión, pues, francamente neoplásica ubicada, pues, dentro del esófago de Barrett previamente descrito, que, pues, si pensamos que mandamos a este señor a seguimiento y le hicimos seguimiento por los tiempos estipulados por las guías, pues pensaríamos que es una evolución fuera de lo que se esperaba para este paciente. Sí. Doctor Rey, doctora Hani, ¿qué les parece? Acá es donde esencialmente entra la correlación. Era solo un esófago de Barrett nada más, porque a veces cuando comparamos esta imagen con una alta definición, entonces es donde podemos definir realmente era una mucosa pues empalizada o seguramente había algo de displasia que no se vio en esta imagen. Y de ahí que las imágenes de alta definición son las que cada vez nos han llevado a evaluar mejor los casos. Y la importancia siempre es pues utilizar un centímetro, 1 minuto por centímetro cuando revisamos los casos. Y esos son los que lamentamos que se presenten, porque este ya es un caso que esencialmente ha penetrado toda la submucosa y ya no podemos hacer nada endoscópicamente, sino es un paciente que tiene alta posibilidad de compromiso ganglionar y ya va para un tratamiento pues mucho más agresivo. Sí, efectivamente las biopsias comprobaron adenocarcinoma. Es un hombre de 37 años. La verdad es que yo hace rato, yo veo harto Barrett y hace rato no me tocaba ver un caso así. Yo quería compartirlo con ustedes porque es un caso que de alguna forma yo lo conversé de hecho con el médico que realizó la endoscopía y todo, que es muy buen endoscopista, es muy buen gastroenterólogo, también estábamos todos bien sorprendidos, revisando, bueno, y un poco a veces las guías dicen una cosa, pero la realidad nos golpea a veces, y claro, este es un caso que probablemente se sale del promedio, pero un poco mostrar de que el Barrett sí hay que tomarlo en cuenta en Latinoamérica, porque generalmente uno dice, el Barrett, Norteamérica, Europa, y no, nosotros estamos viendo cada vez más casos con neoplasia asociada, y es algo que cada vez que vemos un Barrett tenemos que mirarlo muy, muy bien porque existen riesgos. Entonces, así quería comenzar mi charla porque de alguna forma un concepto que es bien interesante estas son 2 revisiones muy buenas, se las recomiendo, sistemáticas, respecto a la tasa de detección de neoplasia en Barrett. Y el primer concepto más importante es que hay varios estudios que han reportado un miss rate de tasa de detección de lesiones después de la endoscopía índice, y que esta puede llegar hasta un 20%. Entonces, siempre homologando un poco las enseñanzas de colonoscopía, que decimos, bueno, ¿cuál es la tasa de detección? Deberíamos tener a lo mejor un nuevo indicador de decir, de mi totalidad de endoscopías en Barrett, ¿en cuántas debería detectar neoplasias para decir de que es una endoscopía de Barrett de calidad? Bueno, pareciera ser de que esto es lo que se plantea en estos trabajos, es que aparentemente existiría, ¿no es cierto?, en este primer trabajo habla de una tasa de detección más o menos de un 5% y en el otro de un 7%. Entonces estaríamos hablando de que a lo mejor sí deberíamos pesquisar a lo mejor más. Ahora, ¿cómo se logra eso? No es algo tan sencillo tampoco. Entonces, la verdad que un poco a lo que va esta charla es cómo valorar, ¿no es cierto?, un esófago de Barrett. Como ustedes ven, en esta guía me parecieron que salen 3 tips que de alguna forma ya, 10 tips que la doctora Hani ya nos dijo, pero ¿qué es lo importante? No voy a entrar a repetir, pero por supuesto que es muy relevante conocer muy bien todos e identificar bien los puntos de referencia de la unión gastroesofágica, el hiato, cómo termina la unión escamocolumnar. Es crítico examinar bien esto y revisarlo, ¿no es cierto?, con endoscopía
de alta calidad. Ahora, ¿cómo podemos mirar mejor un Barrett? Lo ideal, sobre todo en un Barrett largo, es usar un CAP. El CAP nos va a permitir posicionarnos mejor, revisar mejor, hacer cromondoscopía, valorar adecuadamente si hay un mayor riesgo o no de displasia. Lavar, hay que sacar la saliva, ¿no es cierto?, la mucosidad, insuflar y desinsuflar para poder ver si hay anormalidades. Eso es como lo básico. Y bueno, voy a continuar con lo mismo, pero ya más específico. La doctora ya nos dijo, es muy importante tener algo estandarizado. Lo más estandarizado para medir lo que es la extensión circunferencial y también la extensión máxima es Sprague. Y recientemente también está el trabajo, ¿no es cierto?, de la UEO que publicó y principal autor el doctor Emura, que hace y que es recomendable leerlo. De alguna forma nos dan todos los tips de cómo revisar el Barrett. Y esto habla de esta sistematización que debemos tener. O sea, cuando nos enfrentamos a un Barrett, ¿cuál es el objetivo? El objetivo principal es evitar que no pesquisemos muchas veces neoplasia en Barrett. Yo creo que ese es el mensaje. El objetivo es ser ordenados, tener un sistema, usar las clasificaciones adecuadas y obviamente siempre tener endoscopios de alta definición con luz blanca, porque ya con eso podemos ver cosas, y agregar el NBI nos puede ayudar a identificar y a describir mejor estas alteraciones, que ahí vamos a discutirlos también. Por otro lado, también es importante el tema de los cuadrantes. Cuadrante anterior, posterior, derecho, izquierdo. ¿Y para qué sirve eso? Sirve porque muchas veces uno dice, vi un área alterada en el cuadrante derecho, en el cuadrante posterior, etcétera. Es bien importante tratar de identificar. Podemos utilizar también el horario, sobre todo para darle seguimiento, sobre todo si encontramos algo. Ahora, si ¿hay algún sustento de esto? Este trabajo es bien interesante del 2021 porque de alguna forma habla de la distribución longitudinal y circunferencial, ¿no es cierto?, de la displasia y neoplasia en Barrett. Esto es bien interesante porque esto es un análisis de 3 estudios prospectivos en los cuales se identificó, ¿no es cierto?, dónde estaban estas lesiones. Y en resumidas cuentas, la mayoría de las veces en este análisis, tanto la displasia de bajo como de alto grado fueron más encontradas en la porción más distal del Barrett, un primer mensaje. Y lo otro importante también, que ya se había reportado antes, pues esto lo confirma, que el hemisferio derecho y sobre todo este cuadrante derecho es el área donde hay más, o es un hotspot, ¿no es cierto?, de displasia alto grado. Entonces es muy importante que cuando miremos tengamos especial énfasis en esto. Bueno, otra cosa importante, que no es lo mismo un Barrett plano que un Barrett, ¿no es cierto?, que tiene una lesión visible. Y esto es bien importante porque sabemos que la presencia de lesiones visibles, de nodularidad o de depresiones se asocian a un mayor riesgo de displasia y también tiene implicancias al momento también de definir un tratamiento endoscópico. Entonces es muy importante y aquí lo ideal es utilizar la clasificación de París. Bueno, otro punto importante es que cuando nos enfrentamos a un paciente, bueno, la edad siempre se ha visto que la edad avanzada es un factor de mayor riesgo de desarrollar cáncer, pero también algo que es bien constante, la longitud. Probablemente los Barrett sobre los 3 centímetros, independientemente de la edad, como les mostré en el caso primero, son Barrett que tenemos que tener un poquito más de respeto. Y de hecho las guías de alguna forma se corrigen esto de los 3 o los 5 años de seguimiento en base a esto. El tabaco sí es un factor. Entonces, cada vez que nos enfrentamos a un paciente con Barrett, tenemos que hacer hincapié. No solamente en el hincapié del seguimiento, decirle, usted debe dejar de fumar porque no debe desafiar, ¿no es cierto?, a sus genes, como lo explicó la doctora. La obesidad también es un factor relevante. ¿Hay alguna asociación negativa con AINES, con IBP? Se ha visto una reducción en la progresión con IBP y una asociación negativa con estatina. Sin embargo, a mi juicio creo que lo más importante es esta educación integral respecto a estos factores. Ahora, entrando al tema ya de buscar cosas más pequeñas, están los criterios de Vink o de cromoendoscopía con NBI,
y que trata de mostrar dos cosas. Lo primero son las características morfológicas del patrón mucoso y del patrón vascular. Y esto lo podemos ver en estas fotografías. Ven ustedes, arriba se ve claramente, esto es un Barrett, pero la distribución tanto mucosa como vascular es bastante regular. No hay una irregularidad. Sin embargo, fíjense ustedes aquí abajo, aquí hay una depresión, claramente la distribución mucosa es irregular, los vasos también están más dilatados, son estas las zonas de mayor riesgo de sospecha, donde tenemos que ahí dirigidamente tomar las biopsias o incluso tomar la decisión de hacer una pequeña resección para comprobar, ¿no es cierto?, diagnóstico, inclusive también es de tratamiento. Ahí lo vamos a discutir también. Fíjense ustedes también acá, este es un área más bien nodular y aquí al frente esto es una ausencia de patrón. La ausencia de patrón también es irregularidad. Entonces es muy importante que no es lo mismo un Barrett de estas características que uno irregular. Y es muy relevante también el tiempo. Lo ideal es tomarse 1 minuto por cada centímetro de Barrett utilizando estos criterios. Eso sería una endoscopía de alta calidad. Este es un video en el cual lo edité, pero está con CAP. Y aquí podemos ver el Barrett, es un extenso Barrett, y en el centro ustedes ven claramente una área que es distinta al Barrett que está acá, que es regular, que es bastante más bien, es una lesión solevantada, pero que en el centro está un poquito deprimida, pero fíjense ustedes la irregularidad del patrón. Siempre es un buen ejercicio, yo le digo a mis residentes, que cómo pueden saber si algo es regular o irregular, o sea, regular versus irregular, es mirando el contexto donde está el Barrett. La mayoría de la mucosa circundante de Barrett, esto nos da el patrón regular, y claramente aquí vemos las diferencias. De hecho, este tipo de lesión que es pequeña, uno lo que debería hacer, y lo que se hizo en ese caso fue hacer una resección con mucosectomía, y posteriormente, y obviamente también con protocolo de Seattle para ver el resto, y esto lo que mostró fue una displasia más bien de alto grado, ¿de acuerdo? Este paciente de hecho después se complementó con radiofrecuencia del resto y andaba bastante bien. ¿Por qué es importante esto? Porque el utilizar adecuadamente estas técnicas de imagen avanzado incrementan el rendimiento diagnóstico de displasia de cáncer en un 34%, lo cual es alto. Bueno, debido, y esto es una opinión muy personal, que ustedes saben que está el boom de la inteligencia artificial en los últimos congresos internacionales de gastroenterología, en el mismo día, la inteligencia artificial es trending topic. Y hoy día, efectivamente, de hecho, el Congreso Chileno de Gastroenterología, les cuento, el eje principal va a ser inteligencia artificial. ¿Por qué ha ganado tanta fuerza la inteligencia artificial? Porque de alguna forma trata de corregir lo que a lo mejor nosotros en forma sistemática no estamos a lo mejor haciendo tan sistemático. Y esa es una de las ventajas que tiene esto. Y esto se ha visto también en Barrett. Efectivamente, el grupo del Dr. Bergman, que tiene mucha experiencia en Barrett, ha desarrollado esto y ustedes pueden ver cómo ayuda a decir, mire, esto está irregular. Pero si ustedes se dan cuenta, esto también se puede ver con luz blanca y en base a todo esto que hemos estado conversando. Vean, este trabajo es muy interesante porque es inteligencia artificial del Dr. Hashimoto. Aquí se está aplicando en tiempo real y ustedes pueden ver cómo detecta la máquina, ¿no es cierto?, el software, la displasia en tiempo real. Vean ustedes claramente que es un patrón irregular, lo que estábamos conversando. Entonces, estas herramientas son herramientas complementarias que van a ser muy útiles, pero no tenemos que olvidar los principios de esto. Los principios ya están, lo que hemos estado conversando. Estas herramientas no pueden reemplazar el adecuado ejercicio. Y obviamente no todos vamos a tener acceso a inteligencia artificial, pero de alguna forma yo creo que es lo que se viene. No voy a entrar en mayores detalles, ya algo lo vimos. El manejo del Barrett sin displasia es educación sobre el reflujo, tabaquismo, obesidad, el uso de IVP y, por supuesto, un adecuado seguimiento endoscópico. Pero, ojo, este adecuado seguimiento endoscópico de 3 a 5 años implica un diagnóstico inicial de alta calidad. Y eso es muy importante. Ahora, entrando al manejo del Barrett con displasia o cáncer, tenemos que recordar que en general
cuando tenemos un compromiso más bien mucoso, el riesgo de metástasis. Eso es relevante porque de alguna forma nos define ¿Se fue el sonido? Sí, se bloqueó el doctor Espino. una alternativa es directamente ir a tratamiento endoscópico, ¿de acuerdo? Y la displasia a alto grado también, la recomendación de la AGA es que el tratamiento endoscópico sea primera elección sobre el tratamiento quirúrgico. Cuando tenemos un adenocarcinoma intramucoso T1A, también dice tratamiento endoscópico sobre el quirúrgico, pero después les voy a dar un pequeño detalle, hay una pequeña diferencia importante. Por supuesto, cuando tenemos adenocarcinoma submucoso T1B, la verdad que el tratamiento endoscópico podría ser una alternativa, pero cuando se presentan signos de bajo riesgo. ¿Qué significa esto? No es solo la ubicación en el plano que les mostraba acá. Hay otros elementos importantes, que es el grado de invasión, la diferenciación del tumor, y si hay una invasión linfática, especialmente cuando no son candidatos para cirugía. ¿Por qué es tan importante esto? Este es un trabajo reciente y que yo creo que cambia un poco y va a ayudar a modificar las guías en el futuro. También del grupo holandés del doctor Bergman. Fíjense ustedes, este es un trabajo bien interesante que analizó las tasas de metástasis durante el seguimiento del tratamiento endoscópico en pacientes que tenían adenocarcinoma. Y estamos hablando de que, fíjense ustedes, los pacientes T1A, que hablamos que son intramucosos, pero que son de alto riesgo implica sobre todo, por ejemplo, la presencia de invasión vascular, o sea, linfática positiva o una mala diferenciación, desarrollan hasta un 20% de metástasis durante el seguimiento. Entonces, cuando tenemos este esquema que nos proponen las guías, tenemos que considerar de que obviamente la ubicación es importante, pero también las características, ¿no es cierto?, y la información valiosa que nos da el patólogo para tomar la mejor decisión, si esto es endoscópico o quirúrgico, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de las terapias endoscópicas, la verdad, tenemos terapias resectivas que sacan cosas como la mucosectomía o la IST, y las ablativas, donde por lejos la que tiene más evidencia es la radiofrecuencia. Sin embargo, saber también de que ha crecido la crioablación y el argonplasma. Este es un pequeño video en el cual es un paciente que tenía una lesión nodular visible, por lo tanto el mejor tratamiento es mucosectomía. Esto en este caso es con mucosectomía con banda. Era una lesión sí que tenía menos de 1 centímetro, pero de todas maneras se hizo una adecuada resección para una adecuada también confirmación. Posteriormente es muy importante tener en cuenta que cuando se resecan lesiones endoscópicamente visibles, el Barrett remanente, aunque no tenga displasia, debe ser erradicado. Es una combinación. O sea, lesiones nodulares se sacan. Así quedó esto. Y ustedes pueden ver después el resultado a los 3 meses. Estos pacientes, por supuesto, requieren un seguimiento estricto. Ahora bien, viene una pregunta que da para una charla completa, pero quiero entrar en el resumen. ¿Qué es mejor, la mucosectomía, el ISD? Yo creo que más que las cosas sean mejor o peor, dependen cada paciente. Inicialmente, en el 2015, por ejemplo, la SGK decía que la mucosectomía y la IST no había mayores diferencias y que probablemente sí había que considerarlo en los casos sobre los 15 milímetros, en los cuales se elevaban poco o en los cuales hubiese, ¿no es cierto?, un mayor riesgo de compromiso submucoso. Vean este trabajo del doctor Niehaus, un estudio randomizado de IST y EMR, y ambos fueron
altamente efectivos, y aquí no hubo una mayor diferencia o una mayor beneficio, ¿no es cierto?, de la IST sobre la mucosectomía en términos de necesidad de cirugía, de remisión de neoplasia y de recurrencia. Sin embargo, y esto me parece a mí que es lo más razonable, creo yo de que siempre tenemos que tratar de hacerlo mejor. Y probablemente este algoritmo es muy bueno, que junta más evidencia respecto. Tenemos que cada vez que nos enfrentamos a una lesión endoscópicamente visible, si esta es extensamente nodular y sobre todo, ¿no es cierto?, mide más de 15 milímetros, probablemente nos vamos a inclinar más por ISD. Pero, como les digo, como ustedes ven, la evidencia también depende mucho de la experiencia de cada grupo, pero yo también soy de esa idea. A mí me parece que si tenemos una lesión sobre los 15 milímetros, es muy nodular, o por ejemplo en esta otra área, si vemos que hay mucha nodularidad, es muy extensa, por supuesto que uno puede pensar que hay mayor riesgo de compromiso submucoso, y creo que aquí una buena ISD nos va a ayudar muchísimo. Bueno, y todo lo que es radiofrecuencia, recuerden una cosa, la radiofrecuencia, que puede ser con balón o con paletas, el gran objetivo que tiene es, sobre todo es muy útil cuando tenemos mucosa plana. ¿Por qué razón es importante eso considerarlo? Lesiones que son nodulares o deprimidas, no es útil utilizar esto. Esto es una terapia que yo pienso que es más bien complementaria luego de descartar que hayan lesiones endoscópicamente visibles. De hecho, es un poco el espíritu de esto. Y de hecho, vean ustedes por qué. Porque la ablación, el Barrix, principalmente la profundidad o donde trata es más bien mucoso, que se escapa, ¿no es cierto?, de lo que es el rango de acción de una mucosectomía, un IST, en la cual una lesión nodular, por supuesto, requiere esto, principalmente porque esa lesión después requiere una evaluación por un patólogo. Ahora bien, este es un metaanálisis y revisión sistemática que habla de que esta combinación de mucosectomía y radiofrecuencia es segura y es efectiva como un buen método para el tratamiento tanto de displasia de alto grado como carcinoma intramucoso. Y es bien importante considerar que acá la conversación con el patólogo, y sea un patólogo experto, es fundamental para la toma de decisiones. Inclusive si uno dice, bueno, en realidad, a lo mejor después de que uno reseca algo, puede requerir cirugía, pero en general esta combinación de mucosectomía más radiofrecuencia viene siendo la terapia estándar hoy de Barrett. Este es el trabajo probablemente más extenso del grupo también holandés, a 10 años, de esta combinación, ¿no es cierto?, de si vemos una lesión endoscópicamente visible, lo ideal es sacarla y el resto ablatirlo, ¿no es cierto?, erradicar el Barrett. En términos generales, la tasa de éxito es alta, estamos hablando de un 94% de éxito, con una recurrencia más bien de un 3%, pero sí es importante saber que este tratamiento endoscópico sí tiene complicaciones que están descritas hasta un 21%. Y eso hay que comentárselo a los pacientes. Dentro de las principales complicaciones, sobre todo estamos hablando en pacientes que vamos a resecar o quemar lesiones, tenemos la estenosis. Y de hecho eso yo creo es la complicación más relevante. Ahora, en el momento en sí que se está haciendo la terapia, la hemorragia es la más frecuente. Esto es una complicación, pero en realidad es algo resuelto en el momento. En una mucosectomía que yo estaba viendo ahí, y ustedes ven ahí el vaso visible, el cual se hizo hemostasia con coagrasper. Pero en general es de fácil manejo. Pero si vamos a hacer este tipo de tratamiento, tenemos que estar entrenados en hemostasia. ¿De acuerdo? Y bueno, y esta es el dolor de cabeza de los que hacemos tratamiento endoscópico en Barrett, la estenosis. Yo generalmente a todos los pacientes que les hago una radiofrecuencia o una mucosectomía, les digo que es importante que en las próximas semanas posterior al tratamiento estén evaluando su deglución y alimentación y que tengan la precaución de comer muy blando y no comer carne o cosas duras, porque existe este riesgo, que no es bajo, que 7 a 10%, dependiendo de las series, pero en general
El manejo en la mayoría de las veces es bastante simple. Uno puede hacer una dilatación con bujías de Savary o con balón, pero la verdad que también hemos tenido pacientes más difíciles. Este es un caso que les cuento, que ha sido mi caso más difícil, precisamente fue post-radiofrecuencia 360, y el cual inclusive tuve que utilizar un stent biodegradable, y que de hecho ahora he estado haciendo dilataciones y usando budesonía. No es un caso fácil. De vez en cuando tenemos estos casos en los cuales lamentablemente tenemos esta complicación. Bueno, mensajes finales. Del punto de vista práctico y de la valoración es muy relevante que la endoscopía inicial, por supuesto que siempre todas son importantes, pero la inicial tiene que ser de muy alta calidad, 1 minuto por centímetro, utilizar la clasificación de Praga, de París, Bing, y en el futuro los que tengan inteligencia artificial van a tener la suerte de tener un ayudante extra. Por supuesto necesitamos patólogos muy, muy buenos, con biopsias dirigidas post una exploración con criterios de Bing, y siempre utilizar agregado el protocolo de Seattle, ¿de acuerdo? Y cuando hay que revisar displasia, tiene la calidad también habla de 2 patólogos expertos, porque a veces no es tan sencillo mirar. Yo he ido a ver con el patólogo y es un trabajo difícil también. En todos los pacientes debemos controlar los factores de riesgo de progresión, o sea, reflujo, tabaco, obesidad es el básico, el DESD, asociado obviamente al uso de inhibidores de bomba de protones, y por supuesto estos pacientes se pueden seguir con endoscopías cada 3-5 años, pero como les decía yo, siempre la primera endoscopía es la más importante. Del punto de vista práctico, todo lo que son lesiones visibles tienen que hacernos pensar en que es displasia importante de alto grado o adenocarcinoma, y por lo tanto deben ser derivados centros con experiencia. Si vamos a hacer mucosectomía y ISD, probablemente si es mayor a 15 milímetros la balanza se va a inclinar a ISD. Siempre erradicar el resto del Barrett con radiofrecuencia, que es con lo cual hay más evidencia, y están crecientes las terapias alternativas como crioterapia o argón. Y por supuesto, no olvidarnos de que estos son pacientes que pueden en algún momento recurrir cirugía, y lo ideal es poder discutirlo con equipos multidisciplinarios, revisar las biopsias. Son pacientes que uno tiene el objetivo de tratarlos desde el punto de vista oncológico. Eso, agradezco mucho la invitación, no sé, ahí abrimos la sesión de preguntas, por lo que entiendo. Muchas gracias.